Buenas noches, televidentes. Bienvenidos a un nuevo capítulo del Sillón de Mulián. En esta oportunidad vamos a referirnos, entre otras cosas, a la corrupción, que es un tema que está muy en boga en Chile y en el mundo. Y para contextualizar la corrupción hay que entender bien que el Estado está organizado de distintas formas y cada institución o organismo tiene una función que permite al Estado cumplir sus labores. Para que cada labor se pueda cumplir, el Estado asigna recursos, los cuales son los que se necesitan para ejecutar los fines buscados, que entre otras cosas buscan el bienestar social. Sin embargo, cada vez que esos caudales se desvían de su fin de dar un bienestar a la mayoría de la gente y son malversados, finalmente lo que se produce es un daño para el convivir total de todos los chilenos y todos los ciudadanos. La corrupción es una forma de que el Estado pierda poder y magnitud para poder traer bienestar a los ciudadanos. Hoy en día, a la luz de tantos, pero muchos, demasiados ejemplos de corrupción en tantas partes, no queda otra actitud que partir desde una lúcida desconfianza y empezar a mirar las instituciones con una desconfianza que permita articular mecanismos de control. Y para eso, y muchas otras cosas que podemos conversar, tenemos dos invitados. Rafael Harvey, bienvenido. Gracias, Sebastián. Cristian Opaso, bienvenido. Muchas gracias, Sebastián, por la invitación. De nada, feliz de tenerlos acá. Es un tema terrible que está desatado. Por donde se levantan piedras salen arrancando 10.000 y luego esos 10.000 se juntan y se protegen y vuelven a poner la piedra y es como si no hubiera pasado nada. Entonces, para partir, Rafael, ¿nos podrías brevemente contextualizar todo lo que ha sido tu camino en esto de luchar contra la corrupción y todo lo que también te ha traído como consecuencia? Sí, bueno, Sebastián, primero hay que decir que yo creo que ninguno de los que estamos acá estamos en contra de las Fuerzas Armadas ni del Ejército en particular. Al contrario, queremos lo mejor, queremos que se creen confianza, queremos que la ciudadanía vuelva a tener a un ejército de su parte y de su lado. Y en eso, bueno, al igual que Cristian, que puede contar después, el solo hecho de haber denunciado algunos hechos de corrupción por las vías que corresponde, nosotros empezamos a ser tomados como enemigos. Y esa historia en concreto y en completo, en todo lo que se ha dado en estos años, la relata aquí también Javier Rebolledo en el libro La Guerra de Harvey, donde uno de los personajes principales también es Cristian Opaso. Así que denunciar un hecho de corrupción, bueno, yo he dicho que la corrupción está institucionalizada y existe una defensa corporativa de la misma. Hay varias leyes de amarre y leyes actuales que permiten este oscurantismo y esta corrupción que realmente ha alejado al ejército de la ciudadanía. Quisiera rescatar, para tener esta conversación de buena manera, creo que es fundamental que podamos distinguir algunas cosas. Primero, que la función del ejército, los carabineros, la PDI, es una labor que se debe cumplir para el bienestar y el funcionamiento de Chile total. Por tanto, la institución y las funciones que buscan son constitutivas a que Chile pueda prosperar. Dicho eso, uno ve después las personas a las cuales se les encarga la realización de estas misiones o estas funciones, y ahí donde uno puede empezar a separar los unos de los otros y empezar a decir que, siendo una institución con un fin noble, la cual alberga a mucha gente noble también adolece de lo que le pasa a todas las instituciones cuando se ven, a las personas más que nada, cuando se ven en la oportunidad de ganarse la vida más fácil o llegar a lo que se busca de forma más rápida. Entonces, convengamos que las instituciones como un diseño de Estado son fundamentales y hay que cuidarlas. Y en cuidarlas hay que estar atento a distinguir los corruptos de los éticos. Así es. Sí. Cristian, cuéntanos tú un poco de tu experiencia. Bueno, yo, haciendo eco de la introducción que acabas de hacer, Sebastián, me acordé un poco de la película que yo veía cuando era niño, que eran Los Gremlins. Bueno, aquí los grandes altos mandos de las instituciones son como los gremlins, pero estos no se reproducen con agua, se reproducen con el dinero. La corrupción así se reproduce. De hecho, quienes se pueden llegar a transformar precisamente a generales, a coroneles, el requisito es que guarden silencio, porque la experiencia dice que todo aquel que denuncie corrupción va a ser liquidado. El problema que tienen las instituciones hoy por hoy, específicamente el ejército,
institución a la que yo de verdad le tengo mucho cariño. Yo fui militar y fui militar porque quise. Nadie me obligó. Lamentablemente creo que el ejército se ha perdido la posibilidad de tener a integrantes honestos dentro de sus filas. Y es porque resulta molesto que alguien que es honesto se mantenga en dichas instituciones. Y ahora también, retomando lo que acaba de señalar, es que, claro, las instituciones en el fondo como que favorecen al país para su fortalecimiento y para su crecimiento. Yo diría que las instituciones armadas no hacen crecer al país, y con mucho respeto, pero yo diría que las instituciones armadas son un mal necesario, porque efectivamente le producen un gasto tremendo al país, un gasto tremendo, pero en la medida de que podamos vivir en paz, ese gasto se justifica y se agradece, porque en el fondo la carrera militar es una carrera noble, de alguien que tiene que entregar su vida al servicio del país, de alguien que, por ejemplo, tiene que construir las carreteras australes. Yo no sé si hoy por hoy las Fuerzas Armadas están produciendo algo al país. Yo creo que no producen, yo creo que son un gasto. Pero en la medida de que ese gasto es útil y de que ese gasto es honesto, yo creo que la gente lo agradece, porque podemos vivir en paz gracias al poder disuasivo que tienen las Fuerzas Armadas. Pero para que haya disuasión también necesitamos que el material bélico que esté funcionando, que no se compren tanques usados a precio excesivo, que los helicópteros que se compren no sean helicópteros usados y viejos, caros, como sucede hoy por hoy. Por lo menos de eso dan cuenta las denuncias que han sido de público conocimiento, así como el famoso caso del Milico Gate, que ya todo el mundo conoce. Ya han salido muchos ejemplos de compra a sobreprecio, cosas que ya están obsoletas en otros ejércitos, terminan comprándose como si fueran la última maravilla del mundo, muchas veces y parte de ese dinero termina muchas veces en otros la última lugares. maravilla del mundo, como tú bien lo dices, Sebastián, la última maravilla del mundo sale más barata que comprar lo usado o la chatarra que están comprando. Porque siempre hay alguien detrás de todo eso. Hay un interés pecuniario. Claro, hay un incentivo a negociar incorporando la mejor tajada para mí en desatención del objetivo de adquirir algún material o equipamiento que sea de uso real, claro, para alguna función del ejército en este caso. Sí. Y creo que es fundamental lo que tú dices, que tiene que ver con el presupuesto. Sí. Cuando a nosotros nos engañan y nos hacen creer que el gasto es determinado, sí, sin transparentar o dejarnos ver que parte de un porcentaje de eso está destinado a malas prácticas, uno dice es un gasto excesivo. Debiera ajustarse a lo que realmente se necesita y no... Yo de hecho el año 2007 y el año 2008, ya hace 13 años atrás, 12 años atrás más o menos, denuncié precisamente la creación de empresas ficticias que incluso tenían una misma dirección. 3 empresas, National Trade, Dalmati y Socoma, tenían la misma dirección. Tenían el mismo representante legal. Y si tú ibas a esa dirección, no había ningún local comercial. Era una casa de estudiantes, donde se arrendaba a estudiantes. Y esas eran las 3 empresas que licitaban y se adjudicaban los presupuestos para el ejército. Entre, así como un pequeño detalle, partiendo desde el mantenimiento de los vehículos, Comando, que no son vehículos que uno piensa que este vehículo está lleno de granadas, es un vehículo ultra militar. No, era un vehículo Comando que es entregado a un mando con un conductor para que se transporte la autoridad. Bueno, estas pastillas en ese tiempo la agrupación de seguridad militar las compraba a 3.040 pesos cada una. Pero la unidad logística donde yo denuncié al coronel Juan Carlos Vega Manrique y al coronel Arturo Eduardo Rojo Sepúlveda, condenados por cierto, ellos la licitaban a 212.500 pesos cada una. Súmale a eso que se tenía que realizar el cambio de las pastillas por parte de la empresa. Pero el ejército, como tiene mecánicos, el propio ejército iba a buscar las pastillas, el propio ejército ponía a sus mecánicos para que cambiaran las pastillas y finalmente no había garantía. Y eso, ¿cómo se adquiere? A través de los contratos de suministro, muchas veces también, porque no requieren de una licitación abierta. En el fondo, el problema de la corrupción es la falta de transparencia, como sucede con
la ley de reserva del cobre. Y también entender que hay una voluntad y una inteligencia que se dedica a estudiar los elementos para generar un diseño que permita malversar los fondos. Y esto no es como que por casualidad. Esto no es casualidad. Sino que hay gente que se reúne a pensar y reflexionar cómo armamos un sistema complejo para que esto suceda. Dame un segundo para volver acá con Rafael e indagar un poco un aspecto que a mí me produce mucha pena un poco, que son las personas que son parte de las instituciones que no están del lado corruptos y se ven expuestos a un repudio público de la ciudadanía permanente que los engloba en todos los militares, todos los carabineros. Sí. ¿Cómo se vive la gente que también se siente estafada o desmoralizada cuando sabe que sus superiores son delincuentes, derechamente condenados, como dice Cristian? Bueno, es triste y doloroso, y además la gente siente una impotencia de que no puede hacer nada. Tal como decía Cristian, esto es casi un linchamiento en la plaza pública cuando alguien denuncia un hecho de corrupción. Tal como le pasó a Cristian Opaso, a mí, después de denunciar un hecho específico el 2015, me sacaron de la línea del ejército, me pasaron a complemento, me dejaron sin ascender. Me querían condenar por sedición a 15 años efectivos de cárcel. Efectivos, no con beneficios ni clases de ética. No podía jurar como abogado por estar procesado por sedición. Me interceptaron las comunicaciones. Antes de avanzar, para quien no conozca tu caso, ¿nos puedes dar brevemente un breve resumen para que la gente que no sabe entienda el contexto de lo que estás comentando, por favor? Sí, en síntesis, porque es muy larga la historia y el libro que habla de eso. En síntesis, por denunciar un hecho de corrupción en el 2015 a un coronel en específico, el coronel Marcelo Masallera Piola, que estaban cobrándole elementos de abrigo a soldados con cripto, de escasos recursos y familias vulnerables, y les cobraban por elementos de abrigo. Estando los recursos para entregárselos, se los cobraban, y con lucro, ¿sí? Lucraban con ellos. Después de denunciar ese hecho en específico de corrupción, vino todo lo que le acabo de relatar, todo lo que le acabo de decir. Y en eso queda, digamos, en evidencia que no había protección para los denunciantes. Hay una ley que protege a los funcionarios públicos que denuncian corrupción, pero están fuera las Fuerzas Armadas y de orden. Y en eso también tuvimos que presentar proyectos, acudir a autoridades con Cristian, y finalmente ese proyecto de ley, que lo denominaron coloquialmente Ley Capitán Harvey, se presentó el 25 de octubre, mira, justo un día como hoy, del 2018. El 23 de junio del 2020 lo aprobó la Cámara de Diputados y desde esa fecha duerme en el Senado. No se ha aprobado. Todas estas cosas son como procesos kafkianos, porque uno empieza a ver que cada acción tiene una resistencia, un engaño, una torcedura, ponerle ripio. Cada fase me imagino que viene con alguna trampa, alguna desidia, algún olvido, algún recoveco. Debe ser infinitamente difícil avanzar en este tipo de procesos. No se puede. A esa misma ley fueron citados los comandantes en jefe a la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados y se oponían, no lo querían. Y los diputados de derecha también, los de gobierno, no quieren esa ley, no les gusta. De hecho, no la han propiciado, no le han puesto urgencia. Pero sí el presidente actual le ha puesto urgencia a una serie de leyes represivas y de otro tipo, pero nunca ha puesto urgencia a la ley que mantiene, por ejemplo, a la ministra Rutherford, que de manera valiente está investigando estos tipos de procesos. Ahí nosotros somos también denunciantes, y no pone también como urgencia a esta ley que protege a los denunciantes. No cuesta un peso para el Estado, al contrario, nos vamos a ahorrar muchos pesos. Es curioso reflexionar sobre cuáles pudieran ser las causas que algún presidente o algún otro personaje de gobierno pudiera tener para no darle apuro y facilidades a un proyecto que es tan necesario y que toda la ciudadanía está aburridísima de la corrupción. Yo creo que si sales a un plebiscito dirimente, más de 80-20, un 90-10, 95-5, sí, que estamos tan aburridos los ciudadanos de la corrupción, y vemos que, o por lo menos empezamos a sospechar de que las raíces de y las ramas, como conversábamos delante, empiezan a llegar al poder legislativo, al poder judicial, al gobierno, a los empresarios, a civiles también, que andan metidos también. Los civiles usualmente pasan piola en todo esto de la corrupción, pero acá en Chile, aquí participan los civiles, todos tienen algún rol por ahí. Los ministros de defensa han tenido un rol nefasto en esto, excepto el ministro Gómez, que el año 2017, y en
hecho de excepción con la ministra, con la presidenta Bachelet, denegaron. El general Oviedo lo único que quería, aparte de estar preocupado de malversar 4.500 millones, era pasarme a retiro. Propuso mi retiro en 2016 y 2017 y la presidenta Bachelet y el ministro Gómez, en un acto histórico, lo denegaron. Le dijeron que no. Primera vez que una autoridad civil le dice que no a un comandante en jefe que no va a firmar, digamos, un retiro no oficial. Primera vez. Por la condición en que estábamos. Y en eso, bueno, sí lo lograron con el presidente Piñera el año pasado y ahí firma el ministro Espina después de 32 audiencias que solicité con él, no para tomar café, sino para entregarle antecedentes de corrupción. Y no me quiso recibir. Tú puedes a lo menos sospechar de que los gobiernos habían estado o hubieran estado al tanto de estas prácticas en las instituciones. Yo leía la otra vez, no sé dónde, algo así como que alguno de estos generales hacía fiestas en su casa y era como una mansión porque traía un cuarteto de cuerdas, regalaba relojes de marca a los invitados y era una opulencia que el mismo reportaje decía, bueno, pero ¿cómo el ministro, o sea, el ministro de defensa no notaba algo particularmente extraño si coleccionaba Audi, regalaba relojes de marca, había una banda en vivo? Una opulencia que no se condice con el sueldo que pueda tener el general en este caso. Ese reportaje era del general Fuentealba, que tenía varias excentricidades, y al que no hizo nada, se refiere al ex ministro Vidal, Francisco Vidal, invitado a varios programas y matinales, pero él es del que anda concepto, predicando como converso, como que si el ave Fénix sale y habla desde el éter de no sé dónde, como si no tuviera nada que ver con él. Sí. Yo como psicólogo estará despersonalizado, habrá psicotizado, porque es como si y se habla de unas cosas como si él no tuviera nada. La semana pasada le preguntaron al ex ministro Vidal ¿y qué opina del financiamiento ilegal de la política a propósito de este señor Latorre? Y dijo, bueno, es que a veces hay que cerrar los ojos. Es lo mismo que hizo cuando fue ministro de Defensa, cerró los ojos. Así que es preocupante y alarmante la situación en la cual los ciudadanos, yo siempre digo, es como que la conciencia evolucionó de lo sospechamos, nos dimos cuenta y ahora estamos completamente seguros de que eso es así. Sí. Ya a este punto completamente seguros de que es así, aún no vemos algo que sea adecuado, que se corresponda con tamañas evidencias de corrupción institucionalizada y uno tras otro, porque la impresión que queda es que se heredaba el mecanismo para malversar fondos. Claro. Salía un general y el que venía era como, y ahora tú sigues, ahora te toca a ti. Sí. Sí. Se da ahora eso de que heredaban. Protegerme a mí y te toca a ti también recibir tu parte para que después no me acuses. Claro. O sea, eso es una costumbre. Y eso se comenta en el contingente. El derecho internacional constituye derecho. Acá la costumbre de la corrupción también como que... Lo que se hereda no se hurta. Claro. De hecho, bueno, uno se pregunta, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué no se le da un corte? ¿Por qué no mejoran las instituciones? Yo creo que con Rafael ya lo hemos conversado bastante y hemos llegado a una conclusión súper sencilla, donde no hay que ir a trabajar en la NASA para descubrirlo, pero tenemos 3 comandantes en jefe cuestionados. 2 de ellos al menos estuvieron en prisión preventiva. Vergonzoso, pero se agradece. Yo creo que la ciudadanía lo agradece porque ve en parte que a lo menos fueron detenidos. O sea, tan fácil no se la están llevando. Pero yo creo que la gente espera condena efectiva. Claro. Cárcel efectiva. Pero ¿por qué no pasa? Dinero, ¿Por qué no pasa? Dinero. Después de que una situación anecdótica fue que después de haber estado privado de libertad el general Oviedo, fue invitado a una ceremonia a la Academia de Guerra. O sea, ¿de qué estamos hablando? La propia institución, sabiendo que ese ex comandante en jefe manchó una institución. Porque a propósito de eso es que la gente y los demás militares honestos pasan vergüenza. El que manchó una institución tiene la desfachatez de ir a presentarse a la Academia de Guerra, que es la institución que forma a los futuros generales. ¿Cuál es la señal que damos? Bueno, usted tiene que ser corrupto entonces si quiere llegar a comandante en jefe. Porque si tenemos a alguien que estuvo privado de libertad y no estuvo privado de libertad por lindo, ni por honesto, a lo menos porque su actuar fue cuestionado, y cuestionado con antecedentes, porque si no, no habría estado en prisión preventiva. Es frustrante para los ciudadanos darse cuenta de este nivel de hipocresía y de
cararrajismo, porque finalmente tú ves que alguien que fue condenado, después lo reciben con altos honores y como un mártir de algo. Un mártir de la y uno dice, pues este delincuente debiera estar preso. Y no pisar más una institución. Claro, a la que le ha robado, y pedir a la que ha disculpas, defraudado. porque aquí salen todos con, ahora está de moda, no me acuerdo. ¿Usted qué esto? No me acuerdo. Ese es un problema. ¿No le da grave. vergüenza a su familia? Yo de repente pienso en los hijos de esta gente, las señoras, los hermanos. Bueno, ¿No yo le he da hablado vergüenza con salir a la harta- calle con... No, no le da vergüenza, porque los hijos de Fuente Alba están en el ejército sin ningún problema. El sobrino del general Oviedo está en el ejército sin ningún problema, incluso se va al extranjero ahora. Yo no digo que haya que cuestionar a los familiares, pero en mi caso sí fueron cuestionados los míos. Yo aparecí en un programa de informe especial el 3 de julio del 2016. Me entrevistaron, por supuesto, a cara descubierta, no como otros programas que no es cuestionable, pero sí han salido a cara cubierta. Y a la semana sacaron a mi padre, que era un coronel en retiro, trabajando en la Academia de Guerra, con contrato, le anticiparon el término contrato, para afuera, porque era el padre del desleal, ¿no? Porque denunciar un hecho de corrupción no pasa a ser un traidor, no, este tipo es un traidor. Entonces la cultura organizacional o la cultura de la corrupción está tan arraigada que es así, que piensan que la ministra Rutherford está mal, está equivocada con lo que está haciendo. Se produce una distorsión cultural y unas cegueras Pero total. culturales que lo malo está bueno y lo bueno está malo. Y yo creo que he llegado a concluir que en algunos casos la gente llega realmente a distorsionar la realidad a tal punto que se la cree. Que Así además es. cree que lo está haciendo por valores nobles como la patria, el ejército, la virgen y una serie de cosas. Claro, y si ven que el ejército no saca un comunicado oficial, así como repudian en la pintura que le hacen al general Baqueano, a la estatua en la Plaza de Dignidad, así como sacan otros comunicados por el documental o la parodia de La Red, muy molesto, nunca han sacado un comunicado donde justamente lo que decías tú, Sebastián, haya un poco de autocrítica o pedir perdón. Jamás, por las malversaciones, el ejército es la institución que tiene en sus manos el segundo fraude fiscal más grande de la historia de Chile. ¿Quién lo tiene? Carabineros. Carabineros. Y yo diría que el Qué terrible ejército. el ranking. Bueno, pero Sí. es que Carabineros nació de la corrupción. Si Carabineros nació del ejército. Claro. El general Carlos Ibáñez del Campo era un general de ejército. Sí, claro. Entonces esa cultura está enraizada, totalmente. Tenemos unos ejemplos concretos para que no vea la gente que estamos haciendo opinología. El 20 de agosto del año pasado se abrió un comunicado oficial del Poder Judicial donde procesaron a 7 militares, 2 de esos estaban activos. Uno, el teniente coronel Buti, que está confeso de haber malversado más de 1.100 millones de pesos. El otro es el comandante Rosas, Paulo Rosas, que malversó 1.150 millones de pesos, confeso. Estando confeso y procesado, siguen en servicio activo. Siguen en servicio Yo activo. insisto, es frustrante el hecho de ver necesidades y situaciones precarias en la salud pública, gente que va a los consultorios y no hay recursos, y de repente tú decís los carabineros se robaron miles de cientos, esto. Entonces tú dices, chuta, aquí el malestar también tiene un fundamento también de la corrupción, si la corrupción es muy dañina. Sí. Creo que el general Fuentealba está arriesgando hasta 15 años de presidio, si no... Eso es lo que dice la Fiscalía por ahora, digamos. Pero falta lo de la ministra Rutherford, o sea, van por las dos aristas. ¿Podrían sumársele condenas o se suman los años? Podría haber un concurso ahí de penas, de delitos. ¿Y crees que 15 años es adecuado para todo lo que él hizo, el daño que generó a las personas también, a la misma institución y al país también? Sí, yo tendría que verlo, yo creo que no... A ver, un ejemplo más claro. El que hizo todas estas malversaciones, y ahí entramos a un tema que atañe directamente también a Cristian, es el general Joso Santich. El general Joso Santich fue condenado por la ministra Rutherford a 5 años y un día efectivos de presidio. Estamos hablando de hace 3 meses atrás. Porque fue el director de finanzas que fraguó las malversaciones y que permitió las malversaciones de Oviedo y de Fuentealba. Bueno, este general llegó a la Corte Marcial apelando y la Corte Marcial, como son 3 jueces militares y 2 civiles, le bajaron esa condena de 5 años y un día efectiva a 5 años. Y con eso le permitieron acogerse ahí a un beneficio legal de que solo tiene que firmar por 5 años. Entonces las injusticias del presente son producto de la impunidad del pasado. Cuando lleguen a condenar a Fuentealba y a Oviedo, van a decir, bueno, el general Joso Santich
no lo condenaron a cárcel efectiva, nosotros, digamos, nos pasamos lo que él decía y va a haber más o menos un enjambre de ese tipo y yo no creo que lleguen a tener condena efectiva. Ojalá me equivoque, esto va a quedar grabado, ojalá me equivoque, pero yo creo que en Chile no estamos preparados para una pena efectiva de un ex comandante en jefe como Oviedo y Fuentealba. Bueno, Chile está cambiando, los ciudadanos estamos cambiando, las instituciones no cambian tanto, pero estamos más conscientes, estamos más lúcidos, estamos más claros y estamos más exigentes también para los estándares que se requieren para que Chile pueda prosperar. El enemigo número uno es la mentira, porque cuando a ti te mienten tú ya no puedes saber la verdad y como no sabes la verdad no puedes hacerte cargo de ella ni arreglarla, porque simplemente alguien te vuelve ciego a algún aspecto de la realidad que te perjudica. Por tanto, todas estas declaraciones de yo no fui, no me acuerdo, estos recursos los saqué vendiendo mi casa en el Quisco, haciendo completadas con los amigos en el barrio, esas mentiras tan asquerosas ya no las podemos seguir tolerando. Así que vamos a un pequeño corte comercial y seguimos conversando sobre la corrupción y cómo nos deshacemos de ella o a lo menos la vamos mitigando. Tampoco podemos ser tan ilusos de que se va a acabar, pero no. Hagámosela más difícil, porque de hacérsela regalada es fácil, hacérsela difícil es un gran avance. Sí. Vamos y volvemos. Quiero agradecer a cada uno de nuestros auspiciadores que hacen posible este programa y de su independencia y que podamos hablar temas interesantes. Clínica Nueva Costanera. Cuidamos de ti y de los tuyos. Visítanos en www.clínicasnuevacostanera.cl, clínicasnuevacostanera.cl o llama al +569-945-02-326. Nutriología, endoscopía, pellet antialcohol, dermatología, cirugías gástricas, balón gástrico, un sinfín de especialidades en Clínica Nueva Costanera. Manuel Montt, 427, piso 7. Ahí lo esperan y muchas gracias Clínicas Nueva Costanera por estar aquí con nosotros, ayudando a un periodismo independiente. Llegó el momento de agradecer a nuestros auspiciadores que hicieron que este mes tuviésemos el éxito que hemos tenido. Es por eso que productos de calidad al mejor precio, compra inteligente, la higiene más cerca de tu casa, ya que los productos Regio no solo los encuentras en el retail, sino que en tu almacén regalón del barrio. Muchas gracias Regio por estar con nosotros. Hola, bienvenidos de vuelta a este capítulo del Sillón de Mulián. Quiero agradecer a Rafael que nos trajo de regalo La Guerra de Harvey, Tradición y Corrupción en el Ejército de Chile, de Javier Rebolledo Escobar. Para quien quiera interiorizarse en estos pormenores y las truculencias, que son varias, puede empezar con este libro para una buena lectura prenavideña, para que ardan llamas de rabia y luchemos todos contra esto. Así es. Cristian, estábamos conversando sobre qué ha sido de estos generales o qué pasa cuando uno los denuncia, qué pasa con ellos, son degradados, los mandan a la Antártica, los castigan, ¿qué hacen con ellos cuando se desnuda todo esto? Yo diría que los premian, ese es el gran problema de la corrupción, que es, en este caso, bueno, al condenado y delincuente, porque si se le puede tratar, todo aquel que comete delitos es un delincuente. Entonces el coronel Vega, cuando yo lo denuncio ante la Contraloría General de la República, ya internamente yo ya lo había denunciado, pero no sucedió nada. Se hizo un sumario y ese sumario yo después pedí cuenta de ese sumario por ley de transparencia y me dicen que nunca hubo sumario. Pero bueno, después lo hice la denuncia en Contraloría General de la República. Ahí acudimos con el periodista Emilio Sutherland a interponer esa denuncia en la Contraloría General de la República. Años después sale una resolución que efectivamente se tiene que instruir un sumario. El comandante en jefe, el general Fuentealba, lo sanciona a este coronel con días de arresto. Es una vergüenza para un coronel ser sancionado con días de arresto. Pero pese a estar sancionado, este coronel es destinado a Alemania
y como agregado militar en Austria, creo que fue. El problema está en que allá se les paga una comisión de servicio y yo diría que fácilmente pueden duplicar o triplicar el sueldo. Bueno, Rafael ahí conoce más de esos detalles, que él ha estado afuera. Pero el problema está que acá se le premió siendo denunciado. Después de eso, la justicia militar, después de 10 años, lo condena a 240 días de suspensión del empleo. Y lo peor de todo es que ese coronel es destinado a Alemania mientras se estaba negociando la compra de los tanques Leopard, o las mejoras en algunos casos de algunos que ya habían. Vuelve este coronel, sancionado por el comandante jefe, lo llaman a retiro, el propio ejército lo recontrata como asesor de la dirección de operaciones del ejército. O sea, él tiene que dirigir las operaciones del ejército, pero ¿en qué sentido? Me pregunto yo, porque finalmente, si la institución lo contrata y la propia institución, la máxima autoridad, el comandante jefe, lo sanciona, ¿para qué lo está contratando? Yo creo que la respuesta la da el mismo coronel cuando en su LinkedIn señala que él es accionista minoritario del Banco de Chile. No sé cómo un funcionario público puede tener tanta capacidad económica para ser accionista minoritario de un banco. Me gustaría que lo explique. Puede ser que lo haya obtenido de manera honesta, pero por lo menos tiene una condena que no se la saca a nadie. Ahí lo que conversábamos delante, este concepto que yo vengo acuñando de la legítima desconfianza. O sea, en atención a los antecedentes anteriores da para sospechar y da para indagar, porque no es una sospecha infundada, es una sospecha fundada, evidenciada y sancionada en muchos casos. Pero las sanciones no sirven de nada. Las sanciones que hoy tiene la institución y que tienen, bueno, los tribunales militares, por cierto, no sirven de nada. Como yo te vuelvo a señalar, un coronel sancionado por el comandante en jefe, lo llaman a retiro, pero lo recontratan. Y ese coronel ya cuando jubila, tiene el derecho a rejubilar. O sea, ya no jubila como coronel, jubila como general, no habiendo sido general. Es un proceso de reinserción laboral exitoso. Claro, es como una reinserción social que se le da en el fondo a los que delinquen, ¿cierto? Pero acá es una reinserción social, pero millonaria. Es una burla, eso es una burla. Habría que preguntar qué funda ese tipo de decisiones tan deshonestas y a todas luces tan corruptas y que no le hace sentido a nadie más que a un corrupto o a un grupo de corruptos que la toma. Te tengo que señalar que también en esta causa se hizo parte el Consejo de Defensa del Estado y lo investigó la PDI y lo investigó la Contraloría. Yo ofrecí ir a aclarar cada detalle para que se persiguieran todos los delitos que yo denuncié. Nunca me llamaron para señalar y pesquisar en detalle. Si esto se hubiera pesquisado, hoy día no estaríamos hablando de un Milico Gate. Es interesante, no hay voluntad de perseguir los grandes malversaciones o las corrupciones grandes se desinflan en el camino. Los chiquitos los tenemos presos, pero los grandes son recontratados, los mandan de viajes. Mejoran su pensión y finalmente, hoy por hoy creo que la solución, hay que dar señales profundas, unos cambios que realmente produzcan efectos, como por ejemplo, si no se van a ir presos o no van a cumplir de manera efectiva su condena, yo creo que lo más justo sería que a estas personas que han delinquido en el uso de sus cargos no los podemos premiar con una jubilación mientras robaron. O sea, yo creo que la solución sería al menos quitarles la pensión y ellos, bueno, van a alegar que tienen un derecho de propiedad ya adquirido, bueno, maliciosamente o robando o defraudando, pero aún así, en el mejor de los casos, considerando ambas circunstancias, creo que también se podría llegar a una solución de a lo menos degradarlo, porque la degradación existe y está vigente. Pero yo no he visto ningún presidente de la República, no he visto ningún ministro de Defensa que degrade a un oficial general, pudiendo hacerlo. Y de devolver un poco de lo que se robó ni hablar. Es la única. Bueno, hablar, ¿no? Bueno, esperemos ahora. Yo creo que en la causa penal existen altas posibilidades de que, bueno, que se puedan recuperar algunos dineros.
por parte de la familia, en este caso de Fuente Alba. Sí, Así porque va aquí- la línea investigativa. acá en Chile los grandes robos te robas 10 y pagas 0,3 en cómodas cuotas. En Chile se condena y la por buena pobreza, como conducta decía. te dan un viaje. Sí. No, y sobre eso mismo, Sebastián, este gobierno se jactó en diciembre del 2018 que había pasado el mayor número de generales a retiro en la historia del ejército, 22 generales a retiro. Porque estaban involucrados, no por algo bueno, sino al revés, estaban involucrados en la arista pasaje y flete de la ministra Rutherford, todos involucrados. Y yo diría que todos, no solo 22, pero cortaron por 22. De esos 22, al otro día que pasaron a retiro, el 2018, los recontrató el ejército a 12 de ellos. Ahí están los nombres en el libro, recontratados. Es una falta de respeto esta cuestión, es absurda, evidentemente corrupta, descarada y no tiene ningún fundamento para que algún cristiano o algún ciudadano lo entienda. Esto es absurdo y es injustificable, es básicamente un arreglín para vamos a hacer como que te vamos a castigar, pero en realidad no te preocupes porque mañana va a estar arreglado igual, pero para que la gente de los leones queden tranquilos te vamos a condenar. Es un engaño, eso es burdo. El mismo 2018, junio de 2018, yo denuncié una red de protección a la corrupción. Algunos decían que fuerte el título, bueno, así lo denuncié por escrito. Y ante la autoridad civil, el ministro Espina no hizo nada. En otro país el ex ministro Espina estaría preso. Y el señor Gali también, Juan Francisco Gali. Denuncié esta red de protección a la corrupción porque pude documentar 4 casos, 2 oficiales y 2 cabos, que estando en prisión preventiva, encarcelados, confesos de fraude al fisco, fueron ascendidos al grado superior con ceremonia y le subieron el sueldo. Yo hablé con uno de ellos, el cabo Cortés, y me decía el 2015, oiga, mi capitán, si a mí me vino a ascender mi jefe acá a la cárcel, me subieron el sueldo, estoy confeso porque es tanto lo que sé de mi jefe que lo hicieron de esa forma, para comprar mi silencio. Con los otros 3 solo tuve contacto con uno más, una sargento, y lo mismo. Una mafia, derechamente. Rafael, ¿cómo ves tú, al tiro, Sí, no se preocupe. cómo está el ejército hoy en día? ¿Cómo está la gente? ¿Cómo está la moral del contingente? ¿Cómo se vive desde dentro del ejército todas estas cosas que son desmoralizantes? O sea, realmente estar dirigido por delincuentes. ¿Cómo se vive la gente esto? Hay un reproche, diría yo, de los grados más bajos, lamentablemente, que tienen más conciencia social, están más informados y no permiten que también los dejen influenciar tanto. Yo diría que los oficiales, cerca de capitán hacia abajo, la mayoría está muy molesta. Los suboficiales, yo diría que cerca del grado sargento o cabo primero hacia abajo, también muy molesto, pero el resto está siguiendo la línea de sus mandos y siguiendo esta ideología de la corrupción. ¿Y por qué pasa eso? ¿Por qué gente con competencias o capacidades más o menos normales no es capaz de ver algo tan evidente y aún así ocultarlo, autoengañarse? Es porque lo sucede? lo han normalizado dentro de esta cultura de la corrupción. Cualquiera, insisto, que denuncie o haga presente algo es un desleal con su comandante. O sea, ¿cómo nos dejaron robar tranquilo a mi coronel, a mi general? Suena bastante burdo, pero es así, no tiene otra forma ni otra explicación, es así. Y así se va dando esta cultura de cubrirse, de seguir, y alguno que piense distinto tampoco lo puede hacer presente ni denunciarlo porque está liquidado, no tiene dónde. El Ministerio de Defensa no lo van a recibir, el presidente de la República menos si quisiera denunciar un hecho de corrupción. La Contraloría es parte de lo mismo también. El Poder Judicial rara vez hace algo y la Cámara de Diputados ni hablar, es un show. Entonces, y no hay ley de protección al denunciante, está durmiendo en el Senado, así que Está no tienen todo nada hecho que para hacer. que la corrupción prospere feliz y en armonía en un oasis de corrupción. Están todas las condiciones Todos dadas para tranquilos. que, y vamos a seguir siendo testigos, eso lo digo responsablemente hoy día, vamos a seguir siendo testigos de hechos de corrupción. No van a terminar por lo que hemos sabido, van a seguir y siguen. Yo estoy ¿Ha seguro habido, que sí. aunque sea alguna mejora en el ejército, como algo un poquito más esperanzador, o todavía está anquilosado todo esto y operando quizá con un poquitito más de cuidado? Claro, conozco un caso de un sargento que denunció hechos irregulares, pero no de mucho monto, digamos, sino más bien casi semánticos, pero bueno, denunció y lo tienen ahí
en espera, en algún minuto lo van a liquidar, pero no lo han liquidado en estos 2 años, los 2 últimos años. Pero el resto... Liquidar, no como mandarlo a dormir con los peces, no en ese sentido. Claro, no, claro, lo van a pasar a Dar de retiro. baja. Sí, no, lo van a... Liquidar ahí, yo sí. dije, ay, lo van a mandar a dormir con los pescados. Ahí. Claro, no, lo van a Y las pasar a otras familias retiro. con su arrastre de pesca lo Sí. van a contar en algún momento. Claro, sí. Así que, a ver, falta todavía para que cambie nuestra cultura en general. Yo estoy seguro que vamos a seguir siendo testigos de nuevos fraudes. Y seguramente porque- no solo en el ejército. Tenemos que prepararnos para Sí. donde haya dinero, seres humanos y poco de muchas cosas, falta de ética, falta de vigilancia, exceso de confianza. Aquí tenemos que movernos de la confianza a la desconfianza, porque si no vamos a Sí. seguir con una hélice en la cabeza, vamos a llegar a la luna con la hélice dando vuelta. Y la en impunidad, cabeza. la impunidad sigue siendo tan grosera que, bueno, es el motivo de las injusticias actuales. Así que incluso hay 4 sentencias, me acuerdo ahora, de la Corte Suprema, en años distintos, de 2016 en adelante, que han declarado juntas de generales ilegales y arbitrarias. No hay ningún responsable de eso. Cuando a un funcionario público le declaran un acto ilegal y arbitrario, es para que tenga una sanción, digamos. Y no hay ninguna sanción. De hecho, incluso son algunos recursos judiciales que hemos defendido con Cristian, declaran el actuar de la Junta General ilegal y arbitrario, y no hay ninguna sanción de parte del Ejecutivo, del Impunidad Ministerio de Defensa. concertada. Claro. Cristian, ¿tú cómo ves los suboficiales? ¿Cómo se vive en todo esto? ¿Se dan casos de corrupción también a nivel de suboficiales? ¿Cuántos son los corruptos? ¿Cuántos son los éticos? Más o menos, para hacernos una idea de qué estamos hablando. Depende de cuánto haya que repartir. Bueno, ¿Por cuánto alcanza la torta? sí, la torta, bueno, la guinda se la come el que tiene mayor grado, evidentemente. Pero yo voy a hablar, no atribuyéndome la autoridad de hablar por ellos, pero como fui suboficial del ejército, sí he hablado con muchos suboficiales que hasta el día de hoy me tienen mucho cariño, con oficiales también. Pero yo te señalo que los suboficiales están muy molestos. Y como decía Rafael, del grado de sargento hacia abajo, son los que más están molestos. Porque es la gente más pobre dentro de la institución. Y ellos son los que muchas veces, algunos no tienen vehículo. Tienen que llegar a su unidad militar. Me dicen, Cristian, me da vergüenza subirme a la micro con uniforme. Porque la gente te mira como, oh, mira, ahí va este ladrón. Oh, mira el milico corrupto. Y la gente empieza a hablar en contra de ellos sin decirles directamente, pero me dice, somos tan mal mirados por la culpa de los delincuentes, X. Entonces, a ellos les da vergüenza. Pero le da vergüenza a quien nos roba. Le da vergüenza que la propia institución no haga nada. Pero si tú le preguntas a un corrupto, no le da vergüenza. De hecho, bueno, volvemos a lo mismo. Oviedo, tras haber estado en prisión preventiva, tiene la desfachatez de ir a sentarse en el podio en una ceremonia de la Academia de vergüenza se Guerra. les pasa manejando Ya no tienen Audis vergüenza. por playas y lugares exclusivos. Y también lo grave de todo esto, uno dice, pero ¿dónde están los cimientos de toda esta injusticia? Yo creo que está en la justicia militar. Para empezar, el juez militar no es abogado, no estudió derecho, no entiende el derecho. Entonces yo creo que aquí tienen bastante responsabilidad los políticos, porque es como entregarle una navaja a un mono, que corte a quien quiera, al que le caiga mal y da lo mismo, incluso por diversión. Porque ese juez militar puede dejar privado de libertad a alguien, así como también puede exculpar a alguien, decretar el sobreseimiento, incluso la absolución. Pero si el juez militar, que es un general, normalmente es un... ¿Y quién lo nombra ese? Lo nombra el comandante en jefe conjuntamente con el presidente de la República, a proposición del comandante en jefe. Entonces, tenemos un general que no conoce el derecho y que sanciona, y además que es subordinado del propio comandante en jefe, porque también el comandante en jefe tiene las disposiciones y tiene el mando sobre todos los generales. Ese general cumple su función como general en su unidad, en la unidad en la que manda, pero además también es juez militar.
Y no solo tiene jurisdicción sobre los militares, tiene jurisdicción sobre los carabineros también. Porque también se investigan los delitos de carabineros en la Fiscalía Militar. Ni hablar de los fiscales militares, que también son uniformados, son miembros sea de carabineros o miembros del ejército, nombrados por el propio ejército. Es un diseño muy adecuado para que las cosas sucedan como se ordena que suceden. Los fiscales militares son capitanes o mayores, posiblemente de manera excepcional un teniente coronel. Pero yo me pregunto, ¿cómo un capitán va a sancionar a un mayor? No lo va a hacer. Y si lo hace, que sea bajito. Un mayor no va a sancionar a un teniente coronel, menos a un coronel. Sale trasquilado. Sí. Rafael, hablando un poco de estos diseños que son adecuados para la corrupción o la impunidad, ¿crees que la nueva constitución o el proceso constituyente tiene algo que decir con esto, en respecto a esto, para dificultarlo, enmendar el camino? Sí, tengo ahí cinco propuestas concretas para terminar un poco con los abusos. No solo hay corrupción, sino que hay abusos y la impunidad también. Y de hecho ya me contactaron unos profesionales de parte de mi amigo ahí, el vicepresidente de la convención, Jaime Baza, y son cinco medidas esenciales. Primero, la formación en Derecho y Derechos Humanos. Es esencial que nuestros militares estén formados, no solo para también estando sensibilizando también con las violaciones de derechos humanos del pasado y las actuales, sino que también sepan sobre sus derechos. Hay una coincidencia ahí de que de 5 militares que estuvimos interceptados, o ex militar, como Cristian, 4 somos abogados. Cristian está próximo a jurar también, entonces 4 de los espiados. Bueno, insisto, fuimos nosotros ahí, teníamos estudios distintos. Segundo, hay que definir el concepto de seguridad nacional. No existe la definición de seguridad nacional, por ende todos la interpretan distinto y a conveniencia. Tercero, eliminar la justicia militar de manera absoluta. Ahí Cristian da ejemplos de la justicia militar. Cuarto, también la obediencia reflexiva. Tiene que haber obediencia reflexiva. Pareciera ser de pelo grullo que alguien no puede cumplir órdenes ilícitas o órdenes que van a terminar en un mal mayor, pero no es así. Tenemos ejemplos que nos dan los mismos ejemplos de Antuco y son de hace 2 años. Y lo último que estuvimos conversando también, quitar los beneficios de algún tipo a los que sean condenados por crímenes de lesa humanidad, militares, de grados que superen los 20 años de servicio, y por hechos de corrupción. El general Fuentealba y el general Oviedo, si son condenados, van a seguir recibiendo una pensión de 3.900.000 y van a ser sepultados en la hora de su muerte con honores militares. Eso hay que quitarlo, de todas formas. Así que esas son más o menos 5 medidas concretas. ¿Este tipo de medidas tú crees que en el ejército pudieran tener alta adhesión o serían miradas como algo contraproducente? ¿La mayoría lo apoyaría, piensas tú? No tendría ninguna adhesión, porque de partida los voceros del ejército son el comandante en jefe, mediante el departamento comunicacional. Así lo confesó el comandante en jefe ahora hace poco, cuando hubo problemas con esta deliberación que hicieron con el programa de la red, con la parodia que hicieron de un militar. El comandante en jefe dijo: sí, yo ordené el comunicado. Entonces el comandante en jefe es tan vertical la obediencia absoluta que existe, que nadie puede cuestionar lo que pueda. Es bien ridículo y absurdo que en alas de la honra de una institución, gente que la ha deshonrado infinitamente más, demuestre una hipersensibilidad hacia una parodia, haciéndose los ofendidos, cuando han sido muchos de los mismos que lo declaran una vergüenza nacional para todos los ciudadanos y para el ejército mismo. Digo yo, la pobre gente que está ahí tratando de hacer las cosas bien. Yo conozco gente bien inspirada en el ejército, con valores patrios y una serie de cosas bien honestas, sí, que están ahí realmente por un cariño, y además también hay una cultura también de valores y una serie de cosas, pero que convive con otro lado, el lado oscuro de la luna, que es mucho más fuerte y poderosa al final del día. Claro, pero esta defensa corporativa, Cristian lo decía, esto fue lo que nombra Cristian de haber invitado al general Oviedo a una ceremonia.
de egreso de oficiales de Estado Mayor, donde yo le estoy diciendo su comportamiento tiene que ser respetuoso, porque ustedes van a llegar a ser generales, en la tribuna de honor. Esto fue el 19 de diciembre del 2019. Oviedo venía saliendo de cárcel de la prisión preventiva de agosto. Bueno, en diciembre, pocos meses después, lo invitan a esta ceremonia. Y ahí está, en primera fila, estaba el ministro Ospina, el comandante en jefe actual, y al lado el ex general Oviedo. El circo entero haciendo un show vergonzoso. Efectivamente. Y bueno, ese tipo de situaciones. Yo creo que ahí tiene un fin, esa invitación no es al azar, tiene un fin comunicacional. Primero es, aquí da lo mismo lo que me diga la autoridad civil, da lo mismo lo que digan los jueces. Yo estoy aquí, soy comandante en jefe o fui comandante en jefe. Y también para algunos más ilusos que lo hacen pensar de que el comandante en jefe es una víctima más de la ministra Romy Rutherford, porque eso es lo que piensan algunos. Algunos me lo han dicho. No, la ministra es terrible, no, le tiene mal a los militares, no, la ministra es comunista. Yo no tengo ningún partido político a propósito, pero entonces cuando uno ya escucha eso, uno dice, bueno, ¿dónde está el problema? Y una vez lo comentamos con Rafael Harvey y también en lo personal yo creo que esto nace porque en el ejército esa obediencia, cuando un superior insiste en que se tiene que cumplir, incluso contrario a derecho, incluso aunque sea un delito, tiene que cumplir la orden. Y eso está establecido en el Código de Justicia Militar y está vigente. Entonces, cuando uno dice que eso es lo que se debe hacer, yo digo, entonces, ¿cuál es el mensaje? ¿Cuál es el mensaje que estamos dando? Volvemos a lo mismo. Aquí necesitamos robots. Los militares son robots. El robot que piensa, este robot se desprogramó a la basura o al taller. El taller, días de arresto, a la basura, dado de baja. Se desprogramó. ¿Cómo se le ocurre al robot estar denunciando corrupción? El militar tiene que obedecer. Esa es la formación que hay el día de hoy. El militar no puede reflexionar. Obediencia reflexiva sería traición al ejército, como se le acusó aquí a Rafael de sedición. Bueno, se nos un robot desprogramado, le decía yo a Rafael. Se nos pasó el tiempo volando. Tenemos que seguir el ejemplo de Rafael y desprogramarnos, porque el nivel de engaño en el cual hemos sido sometidos durante décadas no hace fácil recuperar la lucidez para darnos cuenta de cómo son las cosas, más allá de la representación teatral con la cual nos muestran las cosas. Así es. Donde a uno le quieren hacer creer que porque un general o qué sé yo que fue condenado, luego le dan honores patrios, eso borra todo e instala la última verdad de que es una persona honorable. Yo creo que tenemos que despertar de eso. Eso ya no aguanta análisis, es vergonzoso, si es evidente que es un corrupto, muchos, como tú decías, condenados, delincuentes, derechamente condenados. Sí, recontratados también. Entonces, bueno, la corrupción está en el seno de la cultura chilena, en la idiosincrasia, se manifiesta en la iglesia, los carabineros, en el gobierno, en el sector público, en todos lados. Hagámosle más difícil la cosa, porque no seamos tan ilusos de que esto lo vamos a erradicar, porque eso no va a suceder, pero empecemos a desconfiar un poquitito más de las autoridades y hagámosle más difícil, pongámosle más mecanismos de control, no nos creamos las cosas, desarticulemos esto que el mismo que tiene que ser fiscalizado pone el que fiscaliza. Esas cosas están claramente mal. Así que seguir la reflexión, desprogramándonos en distintos aspectos. Muchísimas gracias, Rafael, por contarnos tu testimonio. Gracias, también, Cristian, testimonios gracias, más allá de, además de opiniones subjetivas y personales, muchas evidencias que sustentan también las opiniones que tienen ustedes, que también los chilenos también tenemos que saber que la corrupción no nos debe llevar a odiar la institución, porque la institución tiene un rol social, está por algo, por el país. Lo que sí tenemos que ser lúcidos en saber dónde está el corrupto, de dónde está el ético, y por ahí vamos a ir mejorando. Así que muchísimas gracias a todos por sintonizarnos. Nos vemos próximamente con más temas de esta naturaleza. Esperemos que algún día hablemos de las soluciones que implementamos. Muchas gracias a todos. Gracias, Sebastián. Gracias. Se pasa volando.
no, que esto es tan amplio que de verdad yo te digo,